Hello chicos, bienvenidos una vez más a su canal Mate de Pisa y Corre. En esta ocasión veremos un tema nuevo, pero relacionado con álgebra. ¿Qué te parece si arrancamos con esta nueva aventura y, por qué no, aprendemos juntos algo nuevo? Bienvenidos y arranquemos. Hello chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Mate de Pisa y Corre. El día de hoy nos adentraremos nuevamente al maravilloso mundo del álgebra, pero veremos uno de los temas más importantes. Es más, me atrevería a decir que el más importante del álgebra. El tema que veremos el día de hoy se llama lenguaje común y lenguaje algebraico. Es el que me va a ayudar a mí hacer esa traducción entre lo que yo pienso, lo que quiero conocer y los números. En este caso, obviamente, como tenemos que trabajar con el álgebra, vamos a ver una combinación de elementos, pero no te preocupes, esto es algo muy sencillo. ¿Qué te parece si nos adentramos en este mundo y comenzamos a ver de qué se trata? Acompáñame. Como puedes ver en pantalla, estos que ves tú son los elementos que te van a ayudar precisamente, uno, a comprender qué sigue, cómo hago esa conversión, esa transformación de los lenguajes que te comenté, de entre el lenguaje común y el lenguaje algebraico, que no es más que darle forma a mi pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el álgebra, las matemáticas, me ayudan a mí a darle estructura al cerebro, ¿verdad? Porque generalmente preguntamos, bueno, ¿y para qué me va a servir esto? Precisamente me va a ayudar a que yo pueda comprender mejor cualquier cosa. Sobre todo cuando se nos presentan problemas o dificultades en la vida diaria, pues ¿qué es lo que sucede? A veces, si no, échale una mirada a las reacciones. Imagínate, cuando te ponen un problema y batallas para resolver lo que sucede, cómo te sientes. Pues me siento preocupado, me siento estresado, me bloqueo. Ok. ¿Y qué sucede cuando ves el problema, lo observas, lo analizas y entonces empiezas a echar mano de las herramientas que ya traes y tratas de resolverlo? Conforme vas logrando avanzar, te empiezas a sentir más seguro, empiezas a sentir que sí puedes, te empiezas a emocionar, te motivas. Sucede lo mismo en la vida real. Entonces, las matemáticas no solamente tienen la función de hacernos las cosas difíciles como a veces pensamos, sino que nos ayudan precisamente a comprender que podemos tener la posibilidad de resolver aquello que no conocemos, de resolver aquello que se nos presenta momentáneamente o de imprevisto, de que a veces un problema tiene diferentes soluciones, diferentes caminos, y que yo puedo echar mano de mis experiencias, de mi experiencia, ¿verdad? Entonces el lenguaje común y el lenguaje algebraico precisamente me ayuda a hacer esa conversión entre lo que yo estoy pensando y poderlo transformar en algo más pequeño, como es una expresión algebraica, como es una ecuación, para entonces poder encontrar ese planteamiento inicial que yo me hice en mi mente y entonces poder encontrar un resultado. Como puedes ver en pantalla, tenemos ahí una imagen en donde estamos viendo cuáles son los elementos que me pueden ayudar a mí a conformar precisamente estos lenguajes. Y por ahí vemos que símbolo se divide en tres vertientes, que son letras, números y signos, que no es algo que tú desconozcas, simplemente vamos a ver cómo lo puedes tú utilizar a tu favor en el campo del álgebra. Fíjate bien, en las letras me dicen que yo puedo representar tanto las constantes como las variables. Las letras todos los conocemos, ¿verdad? Van desde la A hasta la Z. Ahora bien, a lo mejor te salta la duda de, bueno, ¿y cuáles son las constantes?
No te preocupes, las constantes generalmente son las letras en el abecedario desde la A hasta la M, ¿sale? Y las variables son de la N a la Z. Aquí tenemos que tener cuidado porque también tenemos que ver con qué autor estamos trabajando, con qué libro estamos trabajando. Puede haber una muy pequeña variación. Algunos autores también toman la M como parte de las variables o a la N como parte de las constantes. Aquí la única sugerencia que yo te haría es revisa con qué autor estás trabajando de tu libro y consúltalo con tu maestro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces puedan llegar a un acuerdo y definir cómo van a trabajar las constantes y las variables. ¿Sale? Muy bien. La otra vertiente son los números, que todos los conocemos, son cosas que nosotros conocemos. ¿Te acuerdas que te hablaba de la experiencia, de los conocimientos previos? Tú los tienes, no te preocupes. Aquí vamos a ver solamente cómo los vamos a utilizar y los vamos a complementar cada uno de ellos para poder establecer estos lenguajes de los que estamos hablando, lenguaje común y lenguaje algebraico. Los números son considerados como constantes, al igual que las letras del abecedario de la A a la M. Tú puedes echar en mano de los números. ¿Cuál es el otro? Por último tenemos los signos y dentro de los signos tenemos dos clasificaciones. ¿Cuál es la primera? La primera son los signos de agrupación, que tú los conoces muy bien. ¿Cuáles son? Paréntesis, corchetes, llaves y rayas horizontales, que estas se usarán dependiendo de la naturaleza del problema con el que estés trabajando. Y me refiero a la naturaleza del problema porque recuerda que a veces tenemos varias operaciones simultáneas que nos las van separando con paréntesis, corchetes, llaves o rayas horizontales según sea la necesidad. ¿Puedes tú ver todas en un mismo problema? Claro, dependerá nuevamente de la naturaleza del problema con el que vayas a trabajar. Y aquí entonces tú no debes de olvidar una, que siempre cuando tenemos muchas operaciones simultáneas, tú vas a iniciar de adentro hacia afuera. ¿Sale? Es decir, del centro hacia tus extremos. Y generalmente en el centro vas a ver tú que se utilizan los paréntesis, después hacia afuera siguen los corchetes, posteriormente siguen las llaves y al finalizar en tus extremos las rayas horizontales. Eso lo verás cuando tenemos muchas operaciones al mismo tiempo. Y por último tenemos los signos de operaciones básicas que tú ya los conoces. ¿Cuáles son? La adición o suma, la sustracción o resta, la multiplicación, que en el caso de la aritmética, como lo ves en la pantalla, tenemos ahí que utilizamos el famoso signo de por, que se parece a la X, ¿sale? Y en la división, pues también recordemos que tenemos diferentes signos. Ahora bien, aquí abro un paréntesis. En el caso del álgebra, cuando estemos hablando de la multiplicación, ya no vamos a utilizar el símbolo de por. Y vas a preguntarte, ¿pero por qué? Porque entonces lo podemos confundir con la letra X. Y recuerda que la X entra dentro de las letras, específicamente las variables, y entonces puedo llegar a cometer un error y entonces mi resultado pues va a estar equivocado. Entonces, bueno, ¿cuáles son los signos que podemos utilizar para la multiplicación? Para la multiplicación nosotros podemos utilizar el punto, podemos utilizar los paréntesis, podemos utilizar el asterisco y son los más usados. Y en algunas ocasiones te podrás topar con que está una letra al lado de la otra. Eso me indica también multiplicación. En el caso de la división, recuerda que te puedes topar con, déjame las anoto aquí, puedes poner ahí una notita, podemos encontrarlo como una diagonal, puedo encontrarlo como forma de fracción,
puedo encontrarlo con el signo que ya conocemos de división, y estas son las más habituales. ¿Cuáles otras tenemos? Pues tenemos la famosa casita, ¿te acuerdas que así le llamábamos a la división? Las divisiones de casita. Y estas también se utilizan, pero las vamos a utilizar un poco más adelante cuando entremos en la resolución de problemas con operaciones básicas, en donde ya tengamos nosotros estructuradas las funciones algebraicas y pues obviamente cómo las vamos a resolver, cuál va a ser la manera más práctica y sencilla para resolverlas. Así que no te preocupes, mejor nos ocupamos y avanzamos en el tema. ¿Qué te pareció la intro a este tema? Lenguaje común y lenguaje algebraico. Muy interesante, ¿verdad? Pero esta es solamente la primera parte. Te invito a que me acompañes con el episodio 2 y 3 para que veas en qué termina este tema.